Dice, después de la muerte de Ahab, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Hazor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Jaroset Goim. Y entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros errados, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Ahora, para información de ustedes, hermanos, el libro de Jueces siempre estaba allí en un círculo. Habla del pueblo de Israel pecando. Habla de Dios levantando un libertador. Y habla del pueblo de Israel después siendo liberados. Y después volvían a la esclavitud. Y ahí estaba su vida. Pecado y esclavitud. Dios levantaba un juez, los libertaba. Y después otra vez volvían al pecado y otra vez volvían a ser esclavos. Todo el libro de los jueces, ahí se nos muestra cómo Israel fue esclavo de 14 naciones diferentes. Y esa fue la vida del pueblo de Dios. Pero había un oficio, el oficio de juez. El juez era un libertador del pueblo. Pero aquí el único juez que llama la atención es una mujer. Había otros, ¿recuerdan? Jefté, Sansón. Había otros jueces muy famosos. Pero aquí está Débora, una mujer que refleja lo que es el título de nuestro mensaje, una mujer valiente, decidida y comprometida con su pueblo. Así que ahí estaba ella. El enemigo, dice la Biblia, que tenía 900 carros errados. Muchas veces esos carros de sus ruedas salían como si fueran unas lanzas, y cuando el carro avanzaba, eso iba girando y cortaban las piernas de caballos, de personas, cuerpos por la mitad. De modo que esos carros de guerra realmente infundían temor, y el enemigo tenía 900 de ellos. Y habían sometido, dice el versículo 3 al final, a los hijos de Israel por 20 años, sometidos como esclavos. Pero ahí estaba Débora para liberar a su pueblo. Ahí estaba Débora para decidir sobre el rumbo que tenía que tomar su pueblo. Dios la había ungido, Dios la había puesto en ese lugar, a esa mujer valiente, decidida y comprometida. Dice ahora versículo 5, que acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Ahora, mire, hermano, dice que la gente subía a donde Débora estaba sentadita bajo una palmera, y la gente le presentaba todos sus problemas, todos sus dramas, y ella es la que tenía que dar la voz de justicia, la que impartir justicia como juez de la nación. Pero también ella tenía la autoridad para llamar al general del ejército y para recordarle algo que Dios le había dicho: tú tienes que ir junto al arroyo de Sisón,
tú tienes que juntar 10.000 hombres y cuando venga Sísara, el capitán de Jabín, tú tienes que enfrentarlo. Ella tenía que recordarlo a los hombres, era una voz con autoridad en la nación. Y miren lo que le dice Barak, este líder militar. Observe ahí versículo 8. Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Y ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá a Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes. Ahí está. Mire, este hombre flojo no confió más en la mujer que en Dios, porque Dios lo mandó y él no fue. Pero la mujer le dice: tienes que ir. Y este hombre le dice: pero si tú no vas, yo no voy. Así que esto muestra el carácter de Débora, la valentía de Débora, una mujer valiente, decidida, comprometida. Y ella le dice: yo iré, vamos. Y salieron para enfrentar a ese ejército poderoso. Y observe cómo termina esta historia, verso 14. Dice: entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. No ha salido de Jehová delante de ti. Y Barak descendió del monte de Tabor y 10.000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Esta mujer influenció en Barak. Dice: hay que ir a la batalla. No importa que el enemigo tenga 900 carros de rado. En otras palabras, no importa que impresione el enemigo con su poder. Vamos a ir al frente, dice esta mujer. Y allí aquel capitán llamado Sísara, que este hombre, hermanos, era alguien que infundía temor y terror en el campo de batalla. Solamente la presencia de ese hombre espantaba a sus adversarios, los llenaba de temor. Débora sabía quién era él. Dice: vamos a enfrentar a ese Sísara. Y le había dicho unos textos antes. Dice: Dios entregará a Sísara en manos de una mujer. Y ahora ese hombre termina huyendo. Sísara, el hombre que imponía miedo en el campo de batalla, termina huyendo. Y mire cómo termina la historia de ese capitán. Versículo 16. Dice: mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Jaroset Goim. Y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada, hasta no quedar ni uno. Y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eber Ceneo, porque había paz entre Jabín, rey de Hazor, y la casa de Eber Ceneo. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo: ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo: te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber y le volvió a cubrir. Y él le dijo: estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo: ¿hay aquí alguno?, tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Ahí está. Dios lo entregó a el capitán que infundía miedo, terror en el campo de batalla. Lo entregó en las manos de una mujer, tal cual lo dijo Débora. Allí en esa tienda entró el capitán, cansado, y quería él dormir. Y la mujer, al pedido de agua, le dio un poco de leche, y cuando se durmió, tomó la estaca y se la clavó. Y se terminó el gran capitán. Se terminó su fama en manos de otra mujer valiente y decidida. Y así fue que terminó el pueblo y el líder enemigo del pueblo de Dios, mujeres valientes y decididas, Débora y Jael. ¿Sabe que estas mujeres no tenían miedo? Es eso lo que nosotros necesitamos, una iglesia sin miedo.
con hombres y mujeres que no tengan miedo de servir a Cristo, de tomar la cruz, de seguirle, que no tengan miedo de testificar, de dar testimonio del amor de Dios, de la salvación eterna en Cristo. La iglesia de Cristo no debe tener temor. Allá en Bolivia, en Potosí, hay un pueblo ahí que se llama Yayagua, pueblo histórico. Mi hermana Roberta, que venía acá, era de ese pueblo, de Yayagua. Allí vivía una mujer, se llamaba Domitila Barrios Chungar, era más conocida con el apellido del esposo, Chungar. Y ahí había una reunión de mineros, todos mineros. Y estaban debatiendo los mineros sobre los enemigos del pueblo, sobre los enemigos de su trabajo. Ella era la única mujer que había. Y se escucharon varios discursos de los mineros. Algunos hablaban del acoso, del imperio, y otros del capitalismo salvaje, y se hablaba de todo eso. Y en medio de todos esos hombres, esta mujer dice: yo quiero decir estito, dijo ella, estito quiero decir. Y ella dijo: yo pienso que nuestro principal enemigo está dentro nuestro y se llama el miedo. Ese es el principal enemigo, el miedo. Un escritor de mi pueblo que llegó a conocerla a ella murió en el año 2012. Y este escritor de mi pueblo dice que un día andaba allá por la Plaza Murillo en La Paz. Y allí la vio, dice, con 2 o 3 mujeres más con ella. Tenían unos carteles ahí. Y eran los días de una de las más duras dictaduras militares en Bolivia. Y esta mujer estaba ahí en la plaza con 2 o 3 carteles pidiendo la liberación del pueblo y que se termine la dictadura, y toda la gente pasaba y la miraba de manera extraña. Pero ella siguió luchando para buscar que Bolivia no tuviera dictadores en ese tiempo. Y dice que después el escritor de mi pueblo pasó como una semana después y encontró como 500 mujeres con ella. Y después dice que se juntaron tanto y finalmente terminó cayendo esa dictadura. Y todo comenzó por la valentía de una mujer, de una que no tuvo miedo. Esa historia, hermanos, nos sirve como un ejemplo para nosotros. Tenemos que sacar el miedo y decidirnos a trabajar por Cristo. Sacar el miedo y trabajar en la obra de Dios, perder los temores y llenarnos de valor, de lo que nosotros le llamamos de coraje santo, y empezar a trabajar para Dios, glorificar el nombre del Señor, tomar en serio la obra de Dios. Es tiempo de eso ya. Hay mujeres en la Biblia que son realmente mujeres valientes, mujeres decididas, mujeres comprometidas con la causa de Cristo. Son el espejo perfecto en el cual todos deberíamos mirar. Les voy a presentar algunas más de ellas. En el Evangelio de Lucas, capítulo 8. Si podemos ir ahí, por favor, un momento. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 8. Y ahí nos vamos a encontrar con algunas mujeres que no son muy conocidas, pero que han sido muy importantes en la obra de Dios. El Evangelio de Lucas, el capítulo 8. Mire cómo dice la palabra, versículo 1. Lucas 8, versículo 1. Dice la palabra que aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Ahora, lo que está diciendo aquí la palabra, hermanos, Jesús tenía ahí su grupo de 12 apóstoles, 12 hombres que caminaban con él, predicando el mensaje del evangelio del reino.
Pero lo que nosotros a veces perdemos de vista o no detectamos, no nos detenemos a mirar, era el grupo de mujeres que también acompañaba a Jesús y a los apóstoles en la tarea de extender el mensaje del Evangelio. Estas mujeres venían de un pasado sufrido. Dice que estas mujeres que acompañaban al Señor Jesús eran mujeres que habían sido libradas de espíritu malo y de enfermedades. Es decir, que eran personas que habían experimentado un milagro hecho por Jesús. Algunas se sanaron, encontraron el fin para su enfermedad cuando conocieron al Señor Jesús. Y hay otras como María Magdalena, que esta es una mujer clave en los evangelios. Esta mujer había padecido la tortura de que 7 demonios habitaran en ella. El diablo la torturaba, la lastimaba a esta mujer, y esta mujer conoció a Cristo, conoció la libertad, conoció la victoria. Y esta mujer, María Magdalena, se va a transformar en una líder fundamental en el equipo del Señor. Ya después vamos a ver otros textos más acerca de ella. Pero Cristo le libertó. 7 demonios salieron de su vida. La Biblia no lo dice. La tradición trata de ubicarla como una mujer que era prostituta también. Posiblemente, no lo sabemos, pero posiblemente, porque de algún modo el diablo se metió en su vida y se apoderó de ella y la lastimó y la torturó, pero Cristo apareció y ahora ella le servía. Y había otras mujeres allí que no son muy nombradas en la Biblia, pero son de un gran ministerio. El versículo 3 nos habla de Juana, la mujer de Chuza. Chuza era un intendente, era un hombre con un cargo político en el gobierno de Herodes. La esposa de él era seguidora de Jesús, era alguien que acostumbraba a escuchar los sermones del Señor, que vio los milagros del Señor y que ella misma experimentó. Seguramente ella fue una de las libradas de alguna enfermedad. La esposa de un político acompañando al Señor para que el mensaje del Evangelio se extendiera. Y ahora aparece allí otra mujer y su nombre, Susana. Ahí está Susana. Ella también es parte del equipo de trabajo. Ella se mueve con el Señor Jesús, se mueve junto con los apóstoles. Algunas de ellas quizás cocinaban, algunas de ellas quizás aconsejaban a las mujeres que venían a escuchar los sermones. Algunas de ellas quizás le animaban y le inspiraban confianza. Algunas que traían enfermedades para que se encuentren con Cristo. Ellas trabajaban, eran del equipo del Señor. Ahí está, la Biblia dice, Susana y Juana, y dice el texto en la parte final, y había otras muchas que le servían con sus bienes. Así que había algunas mujeres que quizás ponían dinero, estaban poniendo de sus cosas, todo lo que ellos hacían, todos sus esfuerzos, eran para el progreso del Evangelio. Mujeres valientes, mujeres decididas, mujeres comprometidas con la causa de Cristo. Servían con sus bienes, apoyaban económicamente la causa del Evangelio. Realmente estas mujeres han sido ejemplares, mujeres que escucharon los grandes sermones del Señor, mujeres que vieron los grandes milagros del Señor, mujeres que testificaban de la gran obra de Cristo, mujeres que siempre estaban allí con una fe viva y animaban a otras a seguir a Jesús. Estas mujeres realmente a veces pasan como desapercibidas en la Biblia. Los predicadores no reparan mucho en el ejemplo de estas mujeres, pero un pequeño texto es suficiente para hablar de ese estilo de vida comprometida y valiente que tenían estas mujeres. Pero la Biblia también nos habla acerca de otras mujeres que no solo caminaron con Jesús y sirvieron junto al Señor Jesús, sino que nos habla de algunas mujeres que estuvieron frente a la cruz. En la obra más difícil del Señor Jesucristo, cuando Él estaba puesto en la cruz, allí hubo mujeres. Quiero que vea un poquito, por favor, el Evangelio de Marcos, el capítulo 15. El Evangelio de Marcos, el capítulo 15. Y una vez que llegamos ahí, vamos a poner nuestra mirada
en el versículo 39 y 40. Marcos el capítulo 15, versículo 39 y 40. Ya el Señor Jesucristo está allí puesto en la cruz. Ya está en el instante final. Y dice ahí el verso 39, Marcos 15, verso 39, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Y también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Ahora, aquí había un grupo de mujeres frente a la cruz. Muchos de los seguidores de Cristo se habían esparcido, habían disparado, pero las mujeres estaban firmes, algunas a cierta distancia de la cruz, pero ahí estaban, haciendo acto de presencia. El texto final dice que estas mujeres desde Galilea eran las que acompañaban a Jesús, y dice que eran las que le servían, le seguían y le servían. Mujeres valientes, mujeres decididas, mujeres comprometidas. Pero en esta lista la que encabeza es María Magdalena, la que habíamos visto en el pasaje anterior, que el Señor le libertó de 7 demonios. Ahí estaba, porque esta era la líder, era la que estaba al frente, era una mujer que tenía un corazón lleno de gratitud por lo que Cristo hizo en su vida. Su vida fue cambiada, su vida fue salva, y ella siempre estaba firme. Siempre ponemos la mirada en los hombres, en los apóstoles, en los que acompañaban a Jesús. Pero hoy usted está descubriendo textos en la Biblia que había muchas mujeres en ese equipo. Mujeres fieles que caminaban junto al Señor. Otra vez, si puede mirar ahí verso 41 sobre estas mujeres, dice que cuando él estaba en Galilea, le seguían y le servían. Y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Es decir, que la Biblia no nos da el nombre de todas las mujeres, pero aquello era como un pequeño ejército de mujeres fieles. Muchas, dice la Biblia, caminaban con él, muchas le seguían, muchas le servían. Pero solamente aquí en esta lista sobresale el nombre de María Magdalena. Y mira, allí dice María, la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé. Ahí aparecen nombres de mujeres. Hasta los predicadores desconocen los nombres de estas mujeres, pero allí estaban firmes junto al Señor, marcando un ejemplo, abriendo surco para que podamos seguir ese camino ejemplar de seguir a Jesús y de servir a Jesús. Y ahora estaban allí frente a la cruz, pero cuando el Señor muere y es llevado a la sepultura, lo que vamos a ver a la puerta de la sepultura son mujeres también. Observe por favor aquí en la palabra de Dios. El Evangelio de Marcos capítulo 15, quiero que mire un texto más ahí por favor, versículo 46, dice: el cual compró una sábana, quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban donde lo ponía. El texto dice: el Señor Jesús estaba muerto, le envolvieron en una sábana blanca y le pusieron en una tumba en la peña. Pero ¿quiénes estaban fijando la mirada donde ponían el cuerpo del Señor Jesús? María Magdalena, una mujer. Ella estaba ahí, nos dice que estaban los apóstoles mirando, los predicadores de aquel tiempo, no, ahí estaban las mujeres, María Magdalena y María, la madre de José. Mujeres, viendo dónde ponían el cuerpo del Señor. Ahora, quiero que al tercer día, cuando el Señor Jesucristo resucita, cuando la tumba es abierta, ¿quiénes iban a estar allí esperando la resurrección? Mujeres. Mujeres las mismas, valientes,
mujeres decididas, mujeres comprometidas, estaban caminando con él, le servían a él, predicaban el evangelio junto con él, estuvieron frente a la cruz, estuvieron mirando en la tumba que le pusieron y estuvieron esperando la resurrección al tercer día, allí, frente a la tumba. Observe esto, por favor. Volvemos a Lucas, el capítulo 24. El Evangelio de Lucas, el capítulo 24. Versículo 1. Lucas 24, verso 1. Este ya era el día de la resurrección del Señor. Mire lo que dice la palabra. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Así que ahí había aparecido María Magdalena, estaba entre esas mujeres, y dice la Biblia, y algunas otras mujeres con ella. Cuando en el otro texto decía muchas mujeres le seguían y servían, ahora dice la palabra de Dios, y algunas otras mujeres estaban allí. Siempre había un movimiento femenino importante alrededor del trabajo que el Señor hacía predicando el Evangelio. Ahí estaban las mujeres frente a la tumba, pero acá en Lucas 24, versículo 6, ahora hermanos. Lucas 24, verso 6, ya frente a la tumba, le dice allí el varón de vestidura blanca, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os hablé cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite el tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Otra vez, entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11. ¿Quiénes eran los 11? Los apóstoles. O sea que ellos estaban un paso adelante de los apóstoles. Sabían todo lo que había pasado, sabían que Cristo había resucitado. Aquel varón de vestidura blanca le dijo, no está aquí, ha resucitado. Y ellas se recordaron que el Señor Jesucristo le había dicho que era necesario que Él padezca, muera y resucite. Y ahora fueron a ellas a darle el testimonio a los 11 apóstoles que Cristo había resucitado, que Cristo estaba vivo. Versículo 9 dice, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y eran María Magdalena, otra vez a la cabeza, mire ahí ese nombre, tremendo, María Magdalena y Juana, que ya había sido mencionada en Lucas 8:1, y María, madre de Jacobo, también había sido mencionada, y las demás, no eran 3 solitas, y las demás, ¿cuántas más eran? Muchas mujeres, dice, y las demás, dice la Biblia, con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solo y se fue a casa, maravillándose de lo que había sucedido. Así que hasta no exageramos si decimos que esta mujer era más atenta que los apóstoles, porque sabían que Cristo había dicho que resucitaría al tercer día. Y que esta mujer tenía más fe que los apóstoles, porque ellos no creían que había resucitado. Y ellas fueron esperando ver al Cristo resucitado y vinieron y los animaron a los 11. Sí, resucitó, es verdad su palabra, es verdad su promesa. Cristo resucitado se levantó triunfante entre los muertos. Anímense, Y yo no sé, pero capaz que le dijeron algo parecido. Pónganse las pilas, vamos, salgan a predicar. Salgan a predicar todo lo que Él les enseñó. Cristo vive, vive para siempre. La tumba no le retuvo, el diablo no le retuvo, la muerte no pudo retenerle. Cristo resucitó. Las mujeres están dando ahí un mensaje triunfante y animando a los apóstoles. Esto es así, Cristo ha resucitado. Tremendo, hermanos. Mujeres valientes, decididas,
y comprometidas. Y de esto necesitamos hombres y mujeres con la misma actitud, valientes, decididos y comprometidos. Un poquito más. Cristo hizo su ministerio, fue a la cruz, le pusieron en la tumba, resucitó y vivió 40 días con los apóstoles, así lo registra el capítulo 1 del libro de Hechos. 40 días, y luego fue llevado en una nube al cielo. Pero después que el Señor pasó por esto, observen qué hacían las mujeres. En el libro de Hechos, por favor, si podemos ir, ya estamos en la parte final. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1. Ya el Señor Jesucristo, los versículos 10 y 11, explican cómo Él se fue en la nube y cómo el ángel dijo que el mismo Jesús que se había ido, así volvería. Y llegamos ahí al versículo 12, ya podemos comenzar. Hechos 1, verso 12. Y ahí habla de los apóstoles, dice que ellos se volvieron a Jerusalén, desde el monte que se llama de El Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Con quién? Con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahí estaban en el aposento alto. Era un lugar de reunión de los apóstoles, donde ellos estaban definiendo las estrategias para el ministerio de cómo alcanzar a los perdidos, cómo alcanzar a los pecadores con el mensaje del Evangelio. Ahí en el aposento alto era el lugar de la oración, donde buscaban la guía de Dios, donde buscaban el poder de Dios. Pero la Biblia se encarga de informarnos que no solo los apóstoles estaban en ese lugar de privilegio, dice que las mujeres estaban con ellos. Las mujeres estaban ahí en sus cultos de oración, las mujeres estaban participando en la obra. Estas mujeres se comportaban como verdaderas gigantes de la fe, verdaderas heroínas del Evangelio. Estas mujeres están ahí para que podamos inspirarnos. Y entre esas mujeres estaba María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Dice que estaban en oración y ruego con las mujeres. Un grupo grande de mujeres había allí. El protagonismo femenino en la obra de Dios. Pero hoy todo lo que hemos visto, comenzando por Débora, pasando por Jael, por María Magdalena, por Susana, por todas las que hemos nombrado, esas mujeres han dejado huellas para que todos podamos inspirarnos en cómo seguir y cómo servir a Jesús. Porque ellas dicen que desde Galilea le seguían y le servían. Y esas huellas se pueden ver, esos rastros se pueden seguir, esos testimonios, esos grandes ejemplos de cómo poder seguir y servir a Cristo. En este Día de las Mujeres, aquí tenemos algunas que nos pueden inspirar, motivar. Ellas que convivieron con Jesús y nunca dejaron ese camino. Caminaron, disfrutaron de la liberación, de la salvación, pero cuando fue el tiempo de dolor estaban frente a la cruz. Cuando fue el tiempo de la despedida estaban allí, frente al sepulcro. Cuando fue el tiempo de la resurrección, de la victoria, allí estaban las mujeres. Cuando era el tiempo de la oración, allí estaban ellos, en todo lugar. Había lugar en la obra de Dios. Y así, hermanos y hermanas, juntos tenemos que ir adelante, pero siguiendo esta clase de ejemplo y de espíritu. Eran mujeres valientes, eran mujeres decididas y eran mujeres comprometidas con la causa de Cristo. Esas tres cualidades deben estar en todos nosotros si queremos agradar a Dios: ser valientes, decididos y comprometidos con la causa de Cristo. Bueno, aquí tenemos un buen tema de reflexión. Que Dios bendiga su palabra en este día.